Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de mucha importancia en las organizaciones, ¿no? Como es justamente la importancia de la capacitación en la organización. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden, decía Henry Ford. De acuerdo a lo manifestado por Derek Book, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Decía también Richard Branson, forma bien a la gente para que pueda marcharse, trátales mejor para que no quieran hacerlo. Y qué desierto hay en todo lo dicho, ¿no? Por estas personas. Como sabemos, la capacitación es parte, ¿no? Parte de toda la estructura y de todas las actividades que justamente tienen que hacer, pues, las empresas, ¿no? Dentro de la ejecución de ciertas actividades. La capacitación es una de las inversiones que son más rentables, ¿no? Y que, lógicamente, puedan hacer las empresas bajo una planificación que sea adecuada, ¿no? Y que requiere una política de ejecución permanente. Los jefes deben ser los primeros interesados en su propia formación y los primeros responsables en capacitar justamente al personal. De esta manera vamos a lograr que los equipos de trabajo mejoren su desempeño. Como ya lo hemos visto en anteriores oportunidades, ¿no? Hay pues pasos que seguir dentro de los planes de capacitación, ¿no? Como son, por ejemplo, la detección de necesidades, la definición de objetivos, ¿no? El identificar a quién pues va dirigido, el seleccionar el programa que sea más adecuado justamente para brindar una capacitación, el poder comunicar y difundir el programa al personal, ¿no? De ahí viene justamente la importancia de que todas las personas involucradas en esta capacitación tengan conocimiento para qué se está haciendo y qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Tenemos también la ejecución del plan de capacitación, es cuando ya la capacitación se está dando, ¿no? Se está ejecutando. Posteriormente viene la evaluación del plan de capacitación para ver pues, cuál ha sido la eficacia que ha tenido, ¿no? Si realmente el aprendizaje que se ha impartido ha surgido pues los resultados y están logrando los objetivos propuestos, ¿no? Y luego viene pues la implementación de acciones de mejora. Bien. Entonces, ¿por qué es importante la capacitación? El concepto de capacitación lo escuchamos siempre, ¿no? Tú te tienes que capacitar, la empresa va a capacitar, ¿no? Entonces, es un concepto bastante empleado, ¿no? Que se usa mucho. Bien, la capacitación laboral, primero tenemos que saber, ¿no? Que debe estar pues alineada con los objetivos organizacionales de la empresa. La capacitación es vital justamente para mantener al talento humano actualizado, ¿no? Ingresar, ¿por qué no?, a nuevos mercados y adoptar pues nuevas tecnologías. Obliga a las empresas a tener un plan, ¿no? Mediante el cual claramente todos, ¿no? Todos los colaboradores se vean pues beneficiados, ¿no? En, en aras pues de mejorar justamente la productividad de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de aquella capacitación? Es pues mejorar la eficiencia de los trabajadores para que estos aporten el incremento necesario y de esa manera alcancen índices altos de productividad, ¿no? Además, permite evitar la obsolescencia de los conocimientos del personal y la gestión abarca desde la investigación de la demanda en capacitación hasta la evaluación de proyectos. Entonces, la formación continua tiene justamente como misión mantener a las personas involucradas en la evolución de la industria, ¿no? Llámese en las actividades y en las funciones que realiza. Esto les ayuda a tener una mejor comprensión de las responsabilidades de su trabajo. Las personas que son competentes buscan mejorar los estándares de forma continua. La organización, entonces, mantiene una posición de liderazgo dentro del sector. Entonces,
Las tres principales razones por las que las empresas pues utilizan la capacitación constante es justamente para mantener actualizado al personal, estar al día con la evolución de las industrias, ¿no? Y motivar pues y hacer crecer a sus colaboradores. La capacitación, en ese sentido, sirve como una herramienta que responde a las necesidades de una organización y que busca claramente mejorar la actitud, el conocimiento, así como también las habilidades del personal. Los procesos de capacitación sirven también para profundizar, ¿no?, varios puntos, como, por ejemplo, reaccionar frente a las necesidades de la audiencia de una empresa, perfeccionar las habilidades y funciones de los trabajadores e impulsar pues la productividad y cumplir con los objetivos empresariales. La capacitación tiene diferentes enfoques, pero en general pues lo que pretende es optimizar los procesos, así como las funciones del personal dentro de una organización. A través justamente de la capacitación se busca mejorar diferentes ámbitos dentro del desarrollo de un colaborador, de manera que su trabajo pues sea efectivo, ¿no?, sea productivo y mediante el cual también se siente identificado con la empresa, ¿no? Entonces, como tenemos allí, ¿no?, el objetivo principal justamente va a ir de cara a mejorar la eficiencia de estos trabajadores y obviamente al mejorar la eficiencia se va a mejorar pues los aportes que estos tengan, ¿no? Evitan justamente esa obsolescencia. Digamos que si en determinado momento, ¿no?, nosotros hemos aprendido algo, probablemente con el tiempo, ¿no?, esto, lo que hemos aprendido, pues haya surgido cambios propios de toda pues la estructura organizacional y de todos estos cambios en los que estamos inmersos todos, ¿no? Estos cambios que hemos, que toda organización en realidad ha sufrido de alguna u otra manera, ¿no? El caso más reciente es lo de la pandemia, ¿no? Bien. En el mundo de los negocios, estar capacitado constantemente representa una ventaja competitiva. Te abre un camino y te mantiene por encima de la competencia, ¿no? Te hace un profesional, pues, vigente, ¿no? Un ejemplo de ello, los ingenieros, por ejemplo, en sistemas, ¿no? Antes, ¿cuáles eran los programas de repente que se manejaban para poder, pues, eh, elaborar, ¿no?, reportes? Entonces eran programas que hoy ya no se usan, ¿no? ¿Por qué? Porque han salido pues nuevos programas que han reemplazado a estos programas, ¿no?, que antes pues eran necesarios y ahora realmente ya no lo son, ¿no? Entonces esa actualización justamente nos permite ir acorde, ¿no?, a estas evoluciones que se van dando, ¿no? Bien. Hoy tenemos que tener conocimiento que las capacitaciones y el aprendizaje se dan a otro nivel. Las capacitaciones justamente proporcionan aquella actualización. Y hoy es importante, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no?, en algún comercial que decía, pues, es momento también de aprender a desaprender. Habían formas, ¿no?, en la que veníamos trabajando y hay que desaprender a hacerlas para justamente aprender nuevas formas y mejores, ¿no? Donde se optimice pues el tiempo, donde claramente aumente la productividad y mejoren las competencias de los colaboradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, y de cara al futuro, ¿no?, la capacitación, insisto en este punto, ve de cara al futuro. No solamente se da para abordar el presente, sino también para abordar las situaciones futuras que se prevén. Entonces, dentro de los puntos que se refuerzan a través de la capacitación, justamente, se encuentran aquellas habilidades que me van a ayudar justamente a desaprender lo que ya hoy no me sirve, ¿no? Entonces, las habilidades que son justamente concebidas como la facilidad de las personas para realizar una o más tareas, pero con eficiencia, ¿no?, optimizando recursos como el tiempo, el dinero y el esfuerzo.
Desde que alguien es contratado por una empresa es porque el proceso de selección, el personal de reclutamiento, detectó que la persona cumple con ciertas habilidades que el puesto, cargo de trabajo, pues requiere, ¿no? Sin embargo, aunque se tengan las habilidades y actitudes para una función, siempre es importante potenciarlas, ¿no? Y para esto justamente es necesaria las capacitaciones, ¿no? Otro punto importante que se refuerzan mediante la capacitación justamente es el conocimiento, ¿no? Con el conocimiento sucede algo similar a las habilidades. En muchas ocasiones, una persona obtiene el puesto porque cuenta con altos niveles de conocimiento de un tema. Sin embargo, a veces en la ejecución no es tan efectivo. Por ello, es importante la capacitación, pues mientras un trabajador comprenda a profundidad los procesos dentro de su empresa, tendrá pues mayores facultades para ejecutar las funciones, ¿no? Que claramente el conocimiento así proporciona, ¿no? Entonces, el conocimiento justamente es clave dentro de la capacitación. Y como tercer punto tenemos también las actitudes, ¿no? Que es otro de los puntos importantes que se refuerzan pues en medio de la capacitación. Muchas veces los empleados tienen todas las habilidades y también los conocimientos, ¿no? Necesarios justamente para realizar un trabajo excepcional dentro de la empresa. Sin embargo, esto no siempre sucede. Cuando esto ocurre, se atribuye el bajo desempeño a una cuestión de actitud, la cual definimos como los marcos de referencia emocionales que condicionan la conducta de cada empleado, ¿no? Entonces, la actitud no solo involucra la postura de cada trabajador dentro de su puesto o función en la empresa, sino la forma en la que se relaciona justamente con los demás, ¿no? Muchas veces las malas relaciones son las que generan un clima laboral tenso, ¿no? Entonces, cuando se logra un equilibrio entre estas tres áreas del rendimiento de cualquier trabajador dentro de una empresa, será óptimo y por ende la organización empezará a ver los frutos en sus ganancias. Entonces, la capacitación es de vital importancia, pues contribuye con el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, además que fomenta la identificación de los colaboradores con la organización. Un empleado capacitado será mucho más eficiente al momento de realizar sus funciones y por ende aumentará la productividad de la organización, ¿no? Entonces es indispensable que las empresas tomen en cuenta, ¿no? Que la capacitación dotará a cada uno de sus elementos de las herramientas que justamente son necesarias, ¿no? Para rendir de forma pues efectiva y eficaz y que si invierten en una capacitación empresarial, todos están en la posición de ganar. ¿Quiénes ganan? Ganan mis jefes, gana la empresa en general, gano yo porque estoy adquiriendo conocimientos que me son claramente necesarios, ganan mis pares con los que trabajo, ganan las personas que tengo como subordinados. Entonces, estamos en este momento en esa posición de que la ventaja cuando se da una capacitación no es solamente para la empresa, no es que solamente el empleado va a vertir ahí sus conocimientos, no, ahora la posición es una compensación, lo que podríamos decir una compensación total, ¿no? Bien, el plan de entrenamiento entonces nos permite justamente fidelizar a los empleados, nos permite también el desarrollo de habilidades y conocimientos y mejorar claramente pues el desempeño, ¿no? Según estudios que se han realizado, se indica que la posibilidad de desarrollo es uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un empleo. También es importante la estabilidad laboral y contar con un buen equipo de trabajo. Entonces, un plan de entrenamiento empresarial no solo ayuda a fidelizar a los empleados, sino que también es fundamental para evitar errores comunes por falta de información, ¿no? Las empresas que cuentan justamente con cursos de inducción para sus nuevos empleados pueden aumentar la retención de los mismos, lo que claramente se traduce y significa pues un importante ahorro de dinero gastado en procesos de selección, así como también un incremento en la productividad.
Es entonces que la capacitación empresarial es un proceso continuo que debe ser planteado en base a las necesidades reales de cada organización y orientarse pues al desarrollo de habilidades, conocimientos que ayuden al trabajador de forma continua en su día a día, ¿no? Claramente, esto va a favorecer en el desempeño y le ofrece también la posibilidad pues, de hacer línea de carrera, ¿no? Dentro de la empresa. En ese sentido, ¿no? Es importante indicar que el crecimiento profesional, ¿no? Hoy juega un papel importante. Muchos de los colaboradores toman como foco principal, ¿no? El desarrollo profesional y si la empresa realmente apuesta o no por ellos, ¿no? Entonces, es fundamental que cada organización cuente justamente con un proceso que sea continuo de formación que le brinde pues a cada empleado justamente la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades que impliquen desarrollo profesional, así como también personal, ¿no? Bien, tenemos entonces una noticia, ¿no? Que salió pues el año pasado, ¿no? En el 2019, donde indica, ¿no? Empresas peruanas capacitan a colaboradores, pero invierten poco, ¿no? Entonces, indicaba que justamente Perú ocupa el cuarto puesto dentro del ranking de prevalencia de formación dentro de las empresas, que forma parte del índice de competitividad y talento global en el 2019. El país justamente se encuentra entre los 5 primeros lugares, solamente superado por China, Ecuador y Suecia. Si bien la capacitación de los colaboradores ha cobrado pues más importancia en los últimos años, todavía es una tarea pendiente para empresas familiares y pequeñas, pues esta muchas veces es asumida por los propios dueños, ¿no? De las empresas. En las grandes organizaciones sí podemos ver esa diferencia, ¿no? La realidad viene a ser otra, porque ya tienen pues estructuras o estructuradas, mejor dicho, las necesidades de acuerdo a diagnósticos realizados y herramientas ya un poco más desarrolladas, ¿no? Sin embargo, las grandes consultoras indican también que hay aspectos que se tiene que tener en cuenta justamente en aras de las capacitaciones, como son pues los planes estratégicos de la empresa, los resultados de las brechas de desempeño y los planes que tiene cada área. A partir de allí se decidirá qué tipo de capacitaciones se implementan, ¿no? Y lo que sí tiene que quedar muy en claro es que estas deban ser continuas. Si bien es cierto, hay capacitaciones que se dan pues una vez al año, ¿no? Cada 6 meses, hay capacitaciones que deben darse de forma frecuente, ¿no? El caso, por ejemplo, de las empresas mineras. En términos de seguridad, las capacitaciones se hacen, pues, al menos, ¿no? Al personal administrativo se hacen de forma mensual. A las personas que de repente no están de forma directa, de repente en alto riesgo. Sin embargo, a las personas que trabajan de forma directa al riesgo, ¿no? Dentro de la mina, probablemente las capacitaciones pues se den de forma semanal, incluso hasta de forma diaria, ¿no? Bien. Actualmente el 80% de la formación es técnica y 20% es en habilidades blandas. En ese sentido, justamente se recalca que es necesario fortalecer las habilidades blandas, ¿no? Pues parte importante del desempeño de una persona depende justamente de la actitud, lo que veíamos, ¿no? Habían pues 3 puntos importantes allí, ¿no? Dentro de los cuales la actitud forma parte de ello, ¿no? Entonces, temas como el liderazgo, sobre todo en mandos medios, coaching y programas de mejora, de atención al cliente, justamente generan un importante valor agregado, ¿no? E impactan, pues, directamente en los resultados. Una de las tendencias actuales es justamente desarrollar, ¿no? Capacitaciones virtuales, lógicamente, por la pandemia y por la coyuntura, ¿no? Permitiendo justamente ajustarse a horarios que antes pues eran un poco complicados de conectar, ¿no? Entre todos. Antes de repente decíamos a tal hora, no, no se puede, ¿no? Un grupo podía, otro grupo no. Ahora pues con este tema de la coyuntura premiante, las capacitaciones se dan de forma virtual, muchos de los trabajadores siguen en casa aún, entonces ya no hay esa excusa, ¿no? Que de repente ya no cuentan pues con el tiempo o que el horario no les es favorable, ¿no?
Entonces, es justamente el tema de capacitación uno de los principales retos que se plantean los equipos de recursos humanos, ¿no? Bien. Esta noticia salió el día de ayer, ¿no? En realidad sorprendió a muchos también, aunque muchas en realidad empresas transnacionales ya los vienen adoptando, ¿no? Indica ahí, empresa aprobará semana laboral de 4 días sin reducir sueldos por un año. Esto lo va a hacer la empresa, por ejemplo, Unilever, ¿no? Que como sabemos, pues, es una empresa dedicada al cuidado personal, ¿no? Pero ellos se están enfocando hoy en día en el hecho de que quieren que sus trabajadores se deban más al logro de objetivos, más al que tenerlos sentados, pues, 8 horas diarias frente a un computador. Ellos indican que las formas de trabajo tienen que migrar, ¿no? Tienen que mejorar. Entonces, de nada me sirve de repente tener una persona 8 horas cuando solamente me produce 1 hora, ¿no? Entonces, ellos se enfocan más hoy en el trabajo por objetivos. Entonces, ellos indican que mientras que sus trabajadores estén más contentos, más felices, de repente logren ese equilibrio, eh, trabajo, vida personal, pues estarán en mejor condición y en mejor disposición de realizar un mejor trabajo, lo que se va a ver traducido en el logro de objetivos a nivel de área de esta empresa, pero también a nivel organizacional. Entonces, van a empezar justamente, ¿no? Y van a probar, ¿no? Están en ese plan piloto, ¿no? Donde solamente de los 7 días se va a trabajar 4, ¿no? Los otros 3 van a ser días de descanso, pero van a seguir pues manteniendo sus sueldos, ¿no? Como comprenderán, están felices, ¿no? Toda la organización y claramente pues al menos esto se va a dar en Nueva Zelanda, ¿no? El plan piloto arranca en Nueva Zelanda, se espera que se replique a nivel de todas las sedes, ¿no? Pero ellos quieren enfocarse más al trabajo por objetivos y no tanto al tiempo que uno pueda, pues, solicitarles que esté frente a una máquina, ¿no? Bueno, desde el análisis de lo que indica Unilever, creo que es una nueva forma de adopción de trabajo, y si bien es cierto, es una nueva forma de adopción de trabajo, esto también va de la mano con las capacitaciones. Si bien es cierto, ¿no? Tú vas a trabajar 4 días, pues vas a tener un día más de descanso, se te va a pagar el mismo sueldo, pero, ¿no? De hecho que va a ir de la mano también el tema de capacitaciones y también vas a tener tiempo para eso, ¿no? Entonces, en este momento la empresa pues está mirando, ¿no? Hacia una nueva estrategia, ¿no? De trabajo, pero también, ¿no? Tiene en cuenta la estrategia de capacitación, ¿no? Entonces es una noticia que justamente salió el día de ayer, ¿no? Bien. Tenemos aquí unos links de apoyo, que se los dejo en el material que justamente se cuelga, los vamos a ver al final en realidad, vamos a pasar a los casos prácticos. Bien, tenemos pues 3 gigantes, ¿no? 3 gigantes que ya muchos de nosotros los conocemos, tomamos mucho como referencia en base a los ejemplos, justamente porque adoptan buenas formas de trabajo, buenas prácticas organizacionales y tienen una estructura muy pulida, ¿no? Muy fina, muy limpia al momento de hacer pues sus operaciones, así como también sus procesos, ¿no? Entonces, vemos allí esta metodología Scrum, son las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, las metodologías ágiles justamente nos ayudan a mejorar, pues, la productividad, la ejecución y el trabajo en equipo, ¿no? Y 3 grandes empresas como es Amazon, Apple y Google Azure, ¿no? Las manejan, ¿no? Entonces, manejar justamente las metodologías ágiles permiten adaptar pues la forma de trabajo a las condiciones justamente del proyecto, consiguiendo de esta forma la flexibilidad e inmediatez que tanto se necesita hoy en día. Estamos en un mundo que de repente frente a la pandemia tuvo una especie de parada en seco, pero que inmediatamente tuvo que reinventarse y seguir pues laborando, ¿no? Estas herramientas justamente permiten amoldar los proyectos acorde a las situaciones o a las circunstancias específicas del entorno, pero de una manera eficiente, ¿no? Es por esto que justamente las empresas que apuestan por esta metodología consiguen pues gestionar sus proyectos de forma
forma autónoma, eficaz, flexible, reduciendo pues los costos e incrementando su productividad al máximo. Entonces tenemos, por ejemplo, a la empresa Amazon en este punto. Este gigante justamente del e-commerce ha utilizado de manera exitosa esta metodología ágil, adoptando esta herramienta en sus procesos de trabajo y lineamientos. Luego de probar pues de manera exitosa, ¿no? Scrum, Amazon definió los 4 elementos claves para implementar esta metodología de manera exitosa. Ellos querían pues dotar a los equipos de autonomía, formar grupos pequeños de trabajo, coordinar a los equipos para que colaboren entre sí y escuchar a los colaboradores y capacitarlos para seguir la metodología de una manera efectiva. Recordemos que estas empresas, justamente por la cantidad de personal que manejan, hacen mucha incidencia y se preocupan mucho por la autonomía de sus equipos. Indicábamos, por ejemplo, en la conferencia del día de ayer, imagínense, ellos tienen miles de trabajadores. Imagínense si ellos tendrían pues que estar detrás de cada uno de ellos, viendo si cumplen o no con el trabajo. Entonces, ellos capacitan a su personal de manera que logren esa autonomía, logren un trabajo comunicativo, colaborativo, en los que cada uno sepa, ¿no?, que la función pues que elabora determina el éxito justamente del trabajo, ¿no? Entonces, para esto justamente hicieron uso de esta metodología. Tenemos también, por ejemplo, a la empresa Apple, ¿no?, y su mejora continua de la mano justamente de Scrum. Desde sus inicios, Apple se ha caracterizado justamente por la constante promoción del concepto de innovación. Sin embargo, esta valiosa característica requiere a su vez de una gran responsabilidad, ¿no? Que no es otra que mejorar constantemente sus productos y superarse día a día, ¿no? Es así como la metodología Scrum llega para apoyar a esta compañía en este proceso de mejora continua, promoviendo la productividad y trabajo en tiempos cortos y ayudando a trabajar en un escenario de constante incertidumbre. Hoy esta gran compañía sigue justamente aplicando, ¿no?, aspectos relacionados a esta metodología ágil, ¿no?, como por ejemplo el trabajo que se realiza en tiempos pues acotados e iterativos. Promueve también reuniones cortas y presenciales cuando así se podía, ahora se están haciendo de manera virtual, para coordinar pues justamente el tema del trabajo, y los equipos de trabajo se dividen en pequeños grupos. Por ejemplo, en Apple siempre son 2 los ingenieros dedicados a trabajar en el código para los iPhone, ¿no? Entonces, vemos cómo estos grandes, estos gigantes del tema tecnológico, le ponen mucho foco al trabajo que realiza su personal, ¿no? Pero le da mucha importancia y mucha relevancia, ¿no?, a los trabajos que puedan manejar de forma autónoma, de la misma manera que maneja Amazon a su personal. Entonces, en ese sentido, cada uno asume pues una responsabilidad, y eso es propio también de la cultura organizacional que maneja, ¿no? Yo te doy tantos beneficios, pero tú también correspóndeme como tal, ¿no? Entonces todos, si se da de esa manera el trabajo que se realiza, todos estamos en la posición de ganar, ganar, ¿no? La experiencia también de Google AdWords, ¿no? Una parte, Google, específicamente el servicio, ¿no?, de AdWords, aplica justamente la metodología Scrum en su día a día, ¿no? Esta división de Google comenzó a utilizar Scrum en sus 5 oficinas que están distribuidas en varias ciudades, ¿no?, de Estados Unidos. Esta compañía justamente usa un proyecto llamado MetaScrum, que consiste en una reunión semanal con profesionales de distintas áreas relacionados en los proyectos, ¿no? Puede ser proyectos que abarquen pues el ámbito de soporte, el ámbito de diseño, marketing, ¿no?, ventas, etc. ¿Qué beneficios habría traído o ha traído esta metodología Scrum a esta compañía?
Un punto clave justamente para los equipos de Google Apps es la flexibilidad de los plazos de entrega que han podido pues desarrollar de la mano de estas metodologías. De esta forma, no se apegan a una fecha límite establecida por los ejecutivos, sino que las fechas de entrega se van pues modificando constantemente, ¿no? Considerando así la efectividad y privilegiando la calidad del trabajo. Estos tres casos que hemos visto tienen un punto en común, ¿no? Y fundamental claramente, ¿no? Es justamente la colaboración de profesionales de distintas áreas, realizando así un trabajo en conjunto centrado en el producto. Además, vemos como factor pues, común en ellos la autonomía de los equipos, lo que para estas empresas es importantísimo, ¿no? Es así como a cada grupo de trabajo se le otorga pues, cualidades específicas, ¿no? Acorde justamente con las necesidades de la empresa, así también como la producción. Entonces, Scrum no basta solo con dividir a la compañía en equipos más pequeños, sino que justamente es fundamental lograr la colaboración de estos equipos y que los participantes de los mismos pues, sean capaces, ¿no?, de seguir la metodología, y esto apunta a la cultura de las compañías y a los valores que definen pues, a las empresas y a sus trabajadores claramente, ¿no? Entonces, estas compañías, ¿sí?, si bien es cierto, son muy tocadas en base a los ejemplos que desarrollamos, justamente porque tienen pues la adopción o han adoptado estrategias que les han servido, ¿no? Justamente han servido para mejorar todas las funciones y todos los procesos. Claramente para la adopción pues de estas metodologías todo el personal es capacitado, ¿no? De allí es donde proviene justamente la importancia de capacitar a las personas, justamente para que adopten estas nuevas formas de trabajo, para que incrementen justamente este nivel de productividad que hoy es tan necesario en las organizaciones, ¿no? Tenemos también a la empresa Talma, por ejemplo. La empresa Talma es una empresa pues, que lleva más de 25 años ofreciendo servicios aeroportuarios, ¿no?, seguros, rápidos, así como también eficientes, ¿no? En el 2017, Talma se consolida como empresa líder en servicios aeroportuarios en la región latinoamericana, justamente por la expansión que tiene pues, a nivel de varios países, ¿no? Entonces, actualmente, Talma cuenta con más de 5.200 colaboradores, opera en 20 aeropuertos del Perú, 7 aeropuertos de Ecuador y 3, por ejemplo, de México, ¿no? Anualmente, antes de la pandemia, atendían pues más de 140.000 vuelos, ¿no? Y superaba las 225.000 toneladas métricas de carga aérea. Entonces, el trabajo de esta empresa justamente es un trabajo diario en evolución. Por ello, siempre persigue implementar nuevas tecnologías, nuevos procesos, así como también nuevas certificaciones que le permitan convertirse en una empresa que sea líder en su sector en América Latina, ¿no? Entonces, Talma, por ejemplo, vio la necesidad, pues, de automatizar ciertos procesos y los sistemas de gestión. Es así que Talma, ¿no?, se capacita a nivel, pues, empresarial, organizacional. Tómese en cuenta lo primero que dije, ¿no? Tiene más de 5.000 colaboradores, ¿no? Entonces, imagínense manejar, pues, un grupo tan grande de personal, ¿no? Entonces, en este ámbito, las capacitaciones son fundamentales, ¿no? Claramente hay, pues, empresas como estas que son grandes, que pueden darse de repente este permiso, este lujo de capacitar a todo su personal, en diversas áreas, ¿no?, de diversas maneras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay empresas pequeñas, ¿no? Uno dice, no puedo capacitar porque mi empresa es muy pequeña. Mentira, ¿no? Hay que priorizar nada más cuáles son las capacitaciones que me servirían a mí como empresa más pequeña que soy, ¿no? Si de repente no tengo dinero para capacitar a todo mi personal, tendré que capacitar de repente a un jefe
y ese jefe transmitirá todos los conocimientos de la capacitación, así como una especie de escalerita, ¿no? Vertirá todos los conocimientos que ha aprendido a todo el personal, pues, de esa empresa pequeña, que con el tiempo, lógicamente, puede ser más grande, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Talma. Talma, entonces, hoy en día tiene, pues, diversas certificaciones, como es la ISO 9001-2015, que es el sistema de gestión de calidad, ¿no? A lo largo de sus procesos. Tiene también la ISO 14001 en sistemas de gestión ambiental, ¿no? Recordemos que ellos trabajan también con carga, ¿no? Tiene la OSHAS 18001, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que ellos trabajan con carga pesada, ¿no? La 28001, ¿no? Que es justamente este sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro, y recientemente, pues, bueno, ni tan recientemente, pero es al menos uno de los últimos ISOs que ha obtenido, es el 37001, que es el sistema, pues, de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, debido justamente a estas numerosas certificaciones, a Talma le surge la necesidad de encontrar una herramienta en la que se puedan manejar todos los sistemas en uno solo, ¿no? Entonces, para ello, justamente requieren, pues, capacitaciones que sean constantes, ¿no? Que sean permanentes, ¿no? Sobre todo a las áreas que, en ese sentido, son las más importantes. Por ejemplo, esta de la ley antisoborno, ¿no? La parte antisoborno, hay áreas que son más vulnerables, ¿no? Justamente a este tipo de actividades. Entonces, ellos atienden, ¿no? A 150 auditorías que se les realiza al año, ¿no? En todos sus procesos, en todos los lineamientos de personal que manejen y en la gestión de todas sus actividades, ¿no? Relacionadas claramente a todo su sistema de gestión que realiza. Bien. Tenemos a la empresa Nestlé, cómo realiza la evaluación y su seguimiento. Bueno, Nestlé es una de las empresas, pues, reconocidas mundialmente, que más capacita a su personal, ¿no? Justamente porque su rubro es bastante delicado, ¿no? Es un tema alimentario. Definitivamente tiene áreas que deben ser más frecuentemente capacitadas que otras. Sin embargo, en realidad todas sus áreas son permanentemente capacitadas, ¿no? Realizan una evaluación también, ese seguimiento, ¿no? Después de cada capacitación, porque les interesa que sus colaboradores, sus trabajadores, estén permanentemente capacitados, ¿no? Bien. Tenemos también a la empresa Bacus, ¿no? Por excelencia también dedicada al tema, pues, alimentario, ¿no? Pero ellos tienen unas capacitaciones que se dan de manera más horizontal, ¿no? Ellos capacitan a clientes, a proveedores, a voluntarios y también a colaboradores. A los clientes, por ejemplo, desde el ámbito, pues, del cliente final, por ejemplo, a los bodegueros, ¿no? A los proveedores, para que sepan cómo traer, pues, la materia prima, cómo deben entregar la materia prima, justamente, por ejemplo, en el ámbito, pues, del tratamiento de las aguas. Ustedes saben que ellos tienen, pues, diversos productos. En realidad la gama es bastante amplia, ¿no? Los colaboradores mismos, que son sus trabajadores, ¿no? Que están in situ en sus plantas, ¿no? Entonces, todos ellos son claramente, pues, capacitados, ¿no? Bien. Vamos a pasar justamente a esos links de apoyo, ¿no? Que ya les había mencionado, ¿no? Estamos aquí, por ejemplo, frente al caso de éxito de capacitación corporativa en negociación y productividad del grupo MSD, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, esta empresa Smart Charts Corporation, ¿no? Que es una multinacional líder de salud global, ¿no? Maneja 1.250 empleados. Quizás en algún momento la han escuchado, es dedicado al rubro de salud, ¿no? Es la empresa justamente multinacional, ¿no? En temas de salud. Indica que el primer caso de éxito de un modelo de formación, dice de que actualmente, pues, cuenta con la confianza de más de 600 clientes corporativos a nivel mundial, ¿no?
Esta exitosa experiencia, ¿no?, justamente en capacitación, hablaba pues del desarrollo de las soft skills, ¿no?, hoy en día cada vez más requeridas, por las también llamadas habilidades blandas, ¿no? Entonces hicieron su capacitación a los colaboradores, ¿no?, en el ámbito pues de la negociación, de la comunicación y gestión del tiempo, ¿no? Y lo que querían pues era afrontar las nuevas exigencias y retos pues planteados en el mercado con las herramientas y los conocimientos adecuados. Entonces, en el lado izquierdo, en la columna izquierda, tenemos el resumen. Tenemos la empresa, tenemos la formación que se estaba requiriendo, que es el programa de desarrollo y retención del talento a través de videojuegos. Como ya sabemos, el ámbito de la gamificación no es en realidad un tema actual, ¿no? El tema de la gamificación, de las capacitaciones en base a juegos, es un tema que ya tiene varios años, ¿no? Sino que de repente en estos tiempos como que cobra mayor trascendencia, ¿no? Entonces, las habilidades que fueron trabajadas en el ámbito justamente de estas capacitaciones, como ya les manifestaba, era pues la negociación, la comunicación eficaz, la resolución de conflictos, ¿no?, la gestión del cambio, del tiempo también. Eso es algo bastante importante, ¿no? Y esto, por ejemplo, hace referencia a lo que indicaba Unilever, ¿no? No me sirve de nada, ellos al menos lo ven así, tenerte de repente 8 horas sentado frente a un computador cuando solamente me eres productivo 1 hora. Entonces, por eso es que están cambiando la manera de trabajo, ¿no? Mejor dame resultados y en base a eso te pago. O sea, no te pago por trabajar, sino te voy a pagar por aquel pues valor agregado que le vas a dar a mi empresa, que le vas a dar a mi compañía. Y en base a eso justamente se elaboran las capacitaciones en base a la gestión del tiempo, ¿no? Entonces, habla también de que las habilidades que deben de ser, que fueron trabajadas en esta capacitación de la empresa MSD, es justamente la planificación, la organización, la productividad personal, el pensamiento analítico, ¿no? Hoy en día requerimos personas que cada vez estén más involucradas, que tengan pues ese sentido de permanencia con las organizaciones y que mediante un análisis crítico nos puedan dar mejores ideas, ¿no? Puedan darnos propuestas de calidad frente a diversas situaciones, ¿no? Que tengan también iniciativa, la creatividad, ¿no? Ahora, esas empresas de repente que lo único que decían qué es lo que un colaborador tenía que hacer y eran incapaces de repente de escuchar a alguna sugerencia, ya no existen. Las empresas hoy en día más bien requieren de gente que sea capaz de comunicar, de tomar pues iniciativas, de tomar decisiones, ¿no? Y que sobre todo el trabajo esté realizado en base al servicio al cliente, ¿no? Este programa, por ejemplo, se realizó en el año 2009, como les decía, este tema de la gamificación y de el seguimiento de las evaluaciones no es nuevo en realidad, ¿no? Entonces vemos cómo empresas de gran envergadura, bastante grandes, ¿no?, multinacionales, ya hacían uso justamente de estas herramientas de capacitación. Formaron, por ejemplo, a 760 empleados, ¿no?, que representan el 40% de la formación global de esta empresa, ¿no? Bien, entonces, como vemos, ¿no?, tenemos justamente a lo que indicaba una de las directivas, por ejemplo, ¿no? Indica acá, podríamos pensar que un programa de estas características tiene un coste adicional porque está añadiendo valores y beneficios adicionales. Sin embargo, nosotros tuvimos una reducción en los costes que giraba en torno al 58%. Entonces, más allá de creer de repente que una capacitación puede generarme un costo, ¿no?, y no una inversión, entonces las empresas hoy en día, con el análisis que hacen, la evaluación y el seguimiento, pues determinan de que es necesario justamente poder pues abarcar, ¿no?, estos puntos. Ahora, ¿cuáles fueron los retos que se propusieron para llevar a cabo este tipo pues de capacitaciones? Entonces, hay varios puntos, ¿no?
garantizar justamente el desarrollo efectivo de estas habilidades personales y profesionales, ¿no? De comunicación, negociación. Entonces ellos lo que querían era más capacitar a su gente en base, y claramente lo dice ahí el informe, de las soft skills, ¿no? Superar la falta de engagement de otras soluciones formativas, ¿no? Desarrollar un contenido de calidad que garantice su aplicabilidad en el desempeño de las funciones diarias. Es decir, yo no quiero, de repente como empresa, que solamente capaciten a mis empleados para que saliendo de aquella capacitación se olviden, sino que más bien todo lo que aprenda se garantice que pues sean aplicados, ¿no? En su trabajo diario, ¿no? Implementar un nuevo programa de formación que no dañase los valores, la visión y la misión. Claramente, a ver, todas las capacitaciones tienen que ir de la mano con los objetivos que se planteen en la organización, pero también con la cultura organizacional de la misma, ¿no? ¿Y cuáles eran pues aquellas soluciones, ¿no? Encontrar un diseño pedagógico que justamente permita a los empleados poner en práctica dichas habilidades, dichas competencias, que han sido pues enseñadas, ¿no? Al mismo tiempo que aprendían de sus errores y recibían el feedback personalizado para su mejora, ¿no? Contar con un contenido que también sea de calidad, ¿no? Pero manteniendo los costos pues de formación y learning, ¿no? Garantizar un aprendizaje efectivo, situando al alumno ante situaciones similares a las que enfrenta su día a día. Hoy en día el tema de la gamificación, la realidad virtual, no busca otra cosa, sino que eh, los colaboradores puedan proponer soluciones frente a situaciones que les sean cotidianas, ¿no? O sea, hacer uso de estas herramientas no es que estamos de repente proponiendo cosas para no usarlas nunca o situaciones que nunca se van a dar, al contrario, ¿no? De lo que se busca es de capacitar al personal en situaciones que les sean cotidianas, que les sean comunes y que les sean continuas, ¿no? Bien. Utilizar técnicas de gamificación para mejorar el engagement y la motivación del empleado durante el programa de formación, ¿no? Entonces acá vemos pues los resultados, ¿no? A nivel pues ya de la medición que hicieron, ¿no? El ahorro en costos que indicaba pues la directora del departamento que tuvo a cargo justamente esta evaluación, que fue pues un ahorro de costos del 58%, el ratio de aplicabilidad en un 99% justamente de los empleados, el ratio de finalización y la puntuación media sobre 5, ¿no? Hicieron esta evaluación sobre 5 y la puntuación llegó a 4,8 en base a esta capacitación. Justamente acá tenemos el archivo, ¿no? En base a este caso, que nos habla justamente de cómo mejorar resultados y lograr engagement formando pues con videojuegos o mediante la capacitación de videojuegos, ¿no? Entonces tenemos acá la presentación, porque posterior ya se hace obviamente un trabajo eh, con el seguimiento respectivo que permita hacer pues el análisis, ¿no? Entonces nos habla justamente de que esta empresa multinacional, líder en salud global, ¿no? Está dedicada justamente a mejorar la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Y que buscan pues tratar diversas enfermedades, ¿no? Es lo que manifiestan acá, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver por acá. Ok, dice. Ese modelo de sentarse en un curso de formación de 2 días, en su momento tenía una razón de ser y tenía impacto, pero está claro que hoy por hoy no funciona. Y hablan justamente de aquellos modelos que son tradicionales, ¿no? Eso de que te sientas y durante horas escuchas una clase, como que muchas veces ya no funciona en términos de capacitación, o al menos hoy en día quizás se demande, ¿no? Otro tipo pues de estrategias de poder llegar al público, ¿no? Que en este caso son los empleados, ¿no? Entonces vemos acá el resumen, por ejemplo, de lo que ellos pues planteaban y acá están los tipos de juegos también usados, ¿no? Dentro de este ámbito de capacitación, ¿no? Ahora sí, tenemos esta empresa Merck, ¿no? Donde define justamente las fases que requirieron para implementar esta capacitación, como lo fue, por ejemplo, la fase 1 en base a las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, acá detallan
todas las necesidades que ellos creen convenientes, ¿no? Que claramente se han evidenciado para recurrir a estos planes de capacitación. Tenemos también, ¿no?, la fase 2, ¿no? Una vez que ya hemos identificado las necesidades, pasan a la fase 2 de solución, ¿no? Con la formación lo que hacemos es ayudar a nuestra gente a entender mejor en qué consisten justamente los cambios y los retos del mercado, ¿no? Proporcionarle herramientas que les ayuden a afrontarlos de una manera incluso más exitosa, ¿no? Bien, entonces acá proponía lo que se iba a solucionar, ¿no? Tenemos acá justamente el simulador, los contenidos y las técnicas de gamificación. También, obviamente, se tenían en cuenta los porcentajes que se iban a dar en este entorno de estas capacitaciones en base a juegos, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, acá la fase 3, que es habla de las habilidades, ¿no? Se habla mucho de la gamificación y de cómo incorporar justamente la gamificación, pues, a entornos empresariales, y yo creo que esto es la esencia de la gamificación, que los contenidos del aprendizaje sean realmente relevantes para dicha función, ¿no? Entonces, si yo voy a capacitar, obviamente, mi contenido tiene que ser el adecuado, justamente, para cumplir con el objetivo bajo el cual se está llevando a cabo dicho plan de capacitación, ¿no? Plan de formación en habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades que se querían, pues, reforzar o mejorar? Acá las tenemos, ¿no? Negociación y resolución de conflicto, eficacia organizativa, liderazgo, comunicación efectiva y técnicas de venta, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos proponían. Vamos a ver por acá, justamente, acá tenemos, ¿no? Y acá tenemos algunos pantallazos justamente de aquellas capacitaciones basadas justamente en las técnicas de gamificación, ¿no? Y la fase 4, que habla pues de la integración e implementación. Habla de una prueba piloto, dónde se va a aplicar, cuándo va a ser el inicio del programa y el análisis, ¿no? Entonces dice, al día de hoy no hay soluciones que ofrezcan el valor en contenido, en formato de innovación, en cercanía a nivel de mercado como esta, ¿no? Hay una referencia de las personas pues que llevan a cabo ese seguimiento, ¿no? Entonces ellos lo ven como algo que realmente les está surgiendo efecto y en su personal también. Y establecen las etapas, ¿no? Las etapas por cada fase incluso, ¿no? Entonces, llegan justamente a medir la formación en la fase número 5. Y si nos damos cuenta, ellos también hacen uso, miren, en esta fase número 5, midiendo la formación, de el modelo que habíamos venido estudiando, ¿no? El modelo de Kirkpatrick, ¿no? Entonces hablan acá del el primer nivel dentro de este modelo, donde ya se va haciendo la evaluación sobre la capacitación, qué tan efectiva ha sido esa capacitación, ¿no? Entonces, evaluar la reacción es lo mismo que medir la satisfacción de los participantes. Si la formación es eficaz, es importante que los alumnos reaccionen favorablemente, ¿no? Entonces, acá ya tenemos las valoraciones que ellos han logrado, ¿no? Esa es la fase 1, ¿no? La reacción. Vamos a ir a la fase 2, que es el aprendizaje. Entonces, acá indican de que el 99% tuvo aplicabilidad de los contenidos y que ha habido pues una mejora de habilidades y competencias, ¿no? Esa es la fase 2 del modelo Kirkpatrick. La fase 3, que nos habla justamente del comportamiento y del impacto que ha tenido en el empleado todo el aprendizaje que ha podido recibir de esa capacitación. Entonces, indican que ha habido pues un incremento del engagement del empleado del 6%, una mejora del clima laboral y que el 99% recomienda justamente esta capacitación, ¿no? El modelo Kirkpatrick anteriormente lo hemos estudiado, ¿no? Simplemente acá vemos la aplicabilidad, ¿no? Entonces acá vemos también la fase 4, justamente del modelo de Kirkpatrick, que son pues el análisis de resultados, y vemos cómo es que ha incidido justamente en la aplicabilidad que ha tenido, pero ahora sí a un nivel corporativo, ¿no? Bien. La fase 5, conociendo al empleado, justamente hace la formación, ¿no? Quienes participaron de repente de esta formación, ¿no? De esta capacitación y de lo importante que claramente es el día de hoy, ¿no?
Entonces, hablan de diversas estrategias justamente y el método que más crece, indican justamente, es la gamificación, ¿no? Entonces, vemos pues cómo las empresas hoy en día hacen uso de mejores estrategias para que su personal pues se sienta acorde, ¿no? Se sienta conforme, se sienta pues claramente beneficiado y se configuren pues ese engagement, ¿no? Con los empleados, de sentirse valorados, de sentirse fortalecidos por la organización, y que la organización no solamente se preocupa por ganar, sino también porque los mismos trabajadores ganen, ¿no? Ganen también experiencia y suban pues la productividad de la empresa. Bien, les agradezco por su atención, es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Gracias.